Pese al buen momento para las bolsas, hay que seguir manteniendo los ojos bien abiertos y bien claros los factores de riesgo que siguen presionando. Las expectativas, por ejemplo, y centrándome solo en el riesgo monetario, las expectativas de tipos de interés en Estados Unidos se sitúan entre el 5,25 y el 5,5% en junio, y aquí la señora Lagarde y otros funcionarios del Banco Central Europeo, bueno, pues han esbozado una más que probable subida de tipos en la reunión del próximo 16 de marzo de 50 puntos hasta el 3,5%. Nada nuevo bajo el sol, todo esto también ya se sabía. Vamos a comentar la situación porque tenemos, como decía también al principio, 2 semanas por delante cargadas de importantes referencias. Es probable que aumenten los riesgos a la baja, pero hasta el momento las bolsas también han conseguido superar todos los obstáculos que se han ido encontrando por el camino. Momentum de la economía y los mercados, hoy con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal va todo, Miguel Ángel? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien descansado? Bien, no nos podemos quejar. Estamos aquí, que ya es suficiente. Bueno, con el buen tiempo ya sacas la Harley, ¿o no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Que ya Yo con tal de que no llueva. ya me han dicho que te han visto este fin de semana subido a lomos de tu Harley. Y Álvaro San Martín es economista, jefe y socio de Anchor Investment Strategies. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un artículo de Wall Street Journal esta mañana decía que las economías están mejor de lo previsto y que esas son malas noticias para los bancos centrales. Álvaro, qué canción tan triste, ¿eh? Sí, bueno, hombre, son malas noticias en el sentido de que quien quiera ver pues que ya los tipos van a empezar a bajar, pues no va a ser así, ¿no? Pero yo realmente la verdad es que las economías estén mejor, yo tiendo a pensar que no es una mala noticia, ¿no? Yo creo que durante el año pasado, en mi modesta opinión, hubo demasiado miedo a una recesión casi inminente en Estados Unidos y casi dada por segura en Europa, y yo creo que en ese sentido las economías han ido objetivamente mejor porque tenían más fortaleza interna de lo que mucha gente, en mi opinión, estaba descontando, ¿no? El lado, digamos, nada es gratis del todo, ¿no? Entonces esa noticia, que es objetivamente buena, implica probablemente, en la medida en que está viniendo acompañada de presiones inflacionistas significativas, pues efectivamente lo que tú comentas, Fernando, que las políticas monetarias, pues bueno, van a tener que seguir siendo restrictivas porque tenemos que controlar la inflación. Dicho esto, ¿eso es una mala noticia? Yo creo que no. Pero es verdad, como tú dices, que vienen unas semanas para mí muy importantes, ¿no? Porque hoy habla Powell, como tú dices, tenemos el dato de empleo, pero para mí lo esencial son 2 cosas, si me permitís, ¿no? En el caso de Estados Unidos, a mí lo que me gustaría ver es que efectivamente una vez que han vuelto a subir los tipos a largo plazo, que os recuerdo que durante enero bajaron, yo creo que lo que vamos a ver en Estados Unidos en los próximos 2 meses es una cierta moderación otra vez de la actividad y una cierta moderación otra vez de las presiones inflacionistas, ¿no? Si eso es así, pues bueno, yo creo que será buena noticia porque querrá decir que a la Reserva Federal no le quedan muchas veces por subir los tipos de interés. Pues bueno, yo creo que hay que estar atento a eso, ¿no? Si por el contrario la economía siguiera creando 500.000 empleos y la inflación subyacente de marzo, pues por ejemplo, volviera a salir muy alta, o la de febrero, pues bueno, pues entonces a la Reserva Federal le quedarían más subidas de tipos. Yo estoy más en el primer campo, digamos. No es seguro, pero creo que vamos a ver esa moderación de actividad e inflación y que por tanto a la FED le quedan subidas de tipos todavía, pero quizás alguna menos de lo que ahora mismo se descuenta. Y en el caso europeo estamos un poco con 6 meses de retraso, ¿no? Aquí todavía, como sabemos, los salarios están acelerando, todavía no hay ninguna señal de moderación de la inflación subyacente, ¿no? Por tanto, a mí lo que me gustaría ver en el caso europeo es precisamente que los salarios, que es lógico que aceleren, porque en un entorno de inflación más alta y paros en mínimos históricos, que también es el caso de la eurozona, pues como digo, es lógico que aceleren, pero digamos que es importante que no lo hagan en exceso porque eso implicaría más presión inflacionista, una inflación más persistente y un Banco Central Europeo que tendría que hacer todavía más, ¿no? Entonces, bueno, como decía, yo en el caso de Estados Unidos estaré atento a ver señales de moderación de actividad y precios en los próximos 2 meses. En el caso europeo creo que tenemos que estar atentos a ver un poco si los salarios y la inflación subyacente empiezan a dar una sensación de que empiezan a tocar techo, ¿no? Yo creo que si eso es así, pues de nuevo un poco está claro que al BCE le quedan más subidas que a la Reserva Federal. Está claro que no vamos a ver bajadas de tipos, pero a lo mejor ese 4% de terminal rate que ahora se está descontando se acaba demostrando un poco excesivo. Veremos, es todavía incierto. Ni todo está tan bien, ni todo está tan mal. Miguel Ángel.
A mí ese artículo del que haces referencia me llamó mucho la atención, el titular Mm. era muy, muy llamativo, ¿no? Pero hay otro curioso también en el The Economist que decía que hasta cuándo se va a extender el milagro del empleo en el mundo. Y cuando ya entrabas en el artículo decía que si querías conocer lo que ocurría, no tenías más que sumergirte en Japón, donde la situación del empleo es día tras día tras día mejor, la actividad es muy, muy, muy grande. Claro, la pregunta es, ¿esto es mantenible en el tiempo? Es decir, signos constantes donde no hay o bien crecimiento o el crecimiento está, lo que le llaman los americanos, stand and still, que es parado, que eso ocurre en 34 países de la OCDE. ¿Es sostenible? ¿Es sostenible pequeñas caídas donde escasamente, si quitas a los tres países malos del sur de Europa, Grecia, Italia y España, ya Portugal ha salido de la jugada, fuera de eso en la OCDE encuentras solamente un país que el empleo le vaya mal, que es Finlandia. El resto está siendo capaz de sostener sus empleos o mejorarlos en una situación de no crecimiento del PIB de una manera sustancial o increcimiento o inclusive mantenimiento en el tema. Se habla de que el desempleo empieza a caer una vez que aproximadamente entre 5 y 7 meses después de que los datos de PIB empiezan a darse la vuelta. Entonces la pregunta es, ¿esto es sostenible? Y si nos estamos haciendo esta pregunta es porque es la primera vez en la historia moderna que lo estamos viendo. ¿Y hay algún factor que no hayamos visto, que no hayamos tenido en los datos previos que estén ocurriendo ahora? Simplemente para lograr entender si, oye, esto va a seguir así y no nos debemos de preocupar. Bueno, pues la verdad es que hay muchos, muchos. Para empezar, que hay muchísimo masa monetaria que las otras veces no hubo porque no se ha drenado. Y no nos olvidemos que a la velocidad de drenaje que están utilizando los bancos centrales, tardaríamos entre 40 y 45 años en volver a la situación razonable. Es decir, el drenaje no está siendo ni muchísimo menos rápido. ¿Esto es sostenible? ¿Es sostenible? Bueno, pues debe haber algo raro que a mí personalmente se me está escapando, porque ya Bullard el otro día ya dijo que, bueno, que a lo mejor había llegado el momento de empezar a reducir la velocidad de subida de tipos, inclusive en la situación que estamos teniendo, y bajar de 0,50 a 0,25. Un miembro del sistema del mercado abierto, del FOMC, que haya hecho unas declaraciones públicas fuera de lo que son las notas estas que se publican cada X tiempo, me parece muy relevante. Que hay algo que obviamente se nos está escapando a muchos, entre ellos a mí, y lo están viendo. Yo sigo pensando que hay que ser muy cauteloso. Mike Wilson, el estratega jefe de Morgan Stanley, para mí uno de los tíos más reputados que hay en el mercado, el otro día, pues creo que hace semana y media, decía que lo que estamos viendo es un FOMO en estado puro, que no tiene sentido. Goldman Sachs ha dicho de que va a haber una reducción del PIB este año con seguridad. Empezó en 0,5, ya está hablando en 0,9. Si os dais cuenta, no hay consonancia entre lo que estamos viendo ahora y lo que determinada gente, analistas, insisto, Mike Wilson para mí tiene muchísimo, muchísimo prestigio. Dicen, o lo que de otras palabras nos dice algún miembro de la FED. La verdad es que estamos en unos momentos de grandes contradicciones, no solo por el hecho de que para reducir la inflación muchas personas tengan que perder su puesto de trabajo o que los bancos centrales estén subiendo tipos de interés, estén drenando liquidez del sistema, pues quitando de en medio los programas de compra de bonos, pero la liquidez en el sistema, en función de lo que estamos leyendo estos días en los datos, sigue aumentando, que es lo que está dando también sostenibilidad a la renta variable. Bueno, hablemos un poco de lo que podríamos esperar mañana de Powell. Álvaro, yo no sé si continuará por ese discurso de la última reunión, el proceso de desinflación está en marcha,
Entiendo que va a seguir apuntando a subidas de tipos de 25 puntos, porque si no ya apaga y vámonos, pero claro, habrá que estar muy pendiente de, por ejemplo, si vuelve a incidir también en lo que algunos compañeros suyos dicen, ¿no? El tema de los riesgos de segundas rondas, y la inflación no está controlada del todo. Un poco mañana, ¿qué podemos esperar de Powell? Pues sí, un poco lo que dices. Yo creo que la Reserva Federal sabe que no puede volver a cometer el error de los años 70, ¿no? Finales de los 60-70, donde empezó a bajar tipos demasiado pronto en 2 ocasiones, cantó victoria demasiado pronto contra la inflación y la inflación se acabó descontrolando y sobre todo se descontrolaron las expectativas de inflación, ¿vale? Que la mejor cosa que tenemos ahora, y que yo creo que es una cosa bastante diferente de otros momentos de la historia, cuando la inflación ha sido tan alta como hoy, es que las expectativas de inflación a medio y largo plazo se mantienen razonablemente ancladas. Y eso, que suena un poco a cosa de economista, es bastante importante, ¿vale? Porque en teoría es posible controlar la inflación solo con políticas monetarias moderadamente restrictivas, no brutalmente restrictivas y por tanto generadoras de recesión como es en otros momentos, ¿no? Con lo cual, ¿qué va a decir Powell? Pues yo estoy contigo, Fernando, yo creo que va a apuntar a subidas de 25, pero yo, si tuviera que apostar, pues va a ser muy prudente, ¿no?, a la hora de cantar victoria. Yo creo que fue quizás demasiado, digamos, alegre en la reunión de enero, y yo creo que el mercado lo interpretó de una manera, pues bueno, como que ya estaba empezando a cantar victoria. Yo creo que va a estar muchas veces diciendo que todavía queda mucho para dar por controlada la inflación, y que desde luego es un proceso que no se ha acabado y que nos quedan varias subidas de tipos, ¿vale? Yo creo que ese va a ser el mensaje y que desde luego en su pronóstico no está bajadas de tipos ya este año en absoluto, ¿no? Yo creo que para que eso fuera posible, tendríamos que asistir a una caída brutal de la inflación subyacente, que ojalá se produzca, pero que no tiene mucha pinta, ¿no? Así que yo creo que, sinceramente, creo que será un poco, por un lado, para el mercado bien, en el sentido de que subirá solo, creo que no negará la expectativa de que van a subir 25, pero al mismo tiempo mantendrá un tono prudente y luego nos quedaremos todos pendientes, me temo, más bien del dato de empleo que conoceremos el viernes, ¿no? Que con un poco de suerte pues modera un poco la creación de empleo respecto de esa cifra tan espectacular del mes de enero, que en mi opinión, digamos, puede estar un poco sesgado al alza por temas de ajuste estacional y por el propio hecho de que las condiciones financieras en Estados Unidos se habían destensionado a lo largo desde noviembre, ¿no? Ahora estamos en otra situación, los tipos están otra vez más altos y por eso yo decía, yo creo que en ese sentido Powell va a estar tranquilo y porque tenemos el 10 años cerca del 4%, yo intuyo y con mucha incertidumbre que un nivel en ese entorno puede ser suficiente, como decía, para generar en los próximos meses un escenario de moderación de actividad y precios en Estados Unidos. ¿Qué dato de empleo sale publicado el próximo viernes? Recordemos ese superdato de empleo del mes de enero, 517.000 nuevos empleos, pues provocó un terremoto, sobre todo en el mercado de renta fija, también en las bolsas. Ahí es donde las bolsas europeas empezaron ya a tomar mucha más distancia frente a Estados Unidos. Después del dato de empleo, la próxima semana, la siguiente creo que es el día 14, ya se publica el dato de IPC en Estados Unidos. Creo que todavía no hay previsiones oficiales, pero hay algunos analistas, ojo, que apuntan a que podría ascender al 6,4%. Bueno, eso por el lado macro, pero también quiero tocar otros dos asuntos. Miguel Ángel, tema China y tema OPEP. Empezando por China, muy conservadora, ¿no?, la previsión de crecimiento del gobierno chino para este año 2023, 5%. Algunos esperaban como mínimo un 5,5%. Y luego, por otro lado, ya aprovecho también que nos queda poco tiempo para preguntarte por la OPEP. Todo esto de que hemos escuchado, yo creo el viernes pasado, ¿no?, fue cuando empezaron a salir rumores de que Emiratos Árabes y Arabia Saudí podían abandonar la OPEP, luego tuvieron que desmentirlo. Bueno, eso provocó cierta volatilidad en el precio del petróleo. En principio, esta semana no he leído nada raro, parece que todos van a continuar en el mismo club, pero bueno, China, OPEP, petróleo, materias primas. Miguel Ángel. Bueno, voy muy rápido. En China, yo solamente pido una reflexión a todos los espectadores. ¿Qué es lo que ha pasado con el COVID? Se pusieron todos malos, se lió una gordísima, se fueron de vacaciones y ya nadie sabe qué ha pasado. ¿Qué ocurre? ¿Que se han curado los balnearios de sus pueblos? ¿Qué es lo que ha pasado con el COVID en China? No ha afectado a más gente, hay gente enferma, poca, mucha, nada. Han encontrado el remedio majestuoso. ¿Qué es lo que ha pasado?
nadie tiene ni idea, pero curiosamente nadie habla del tema. Para mí me parece muy importante. Segunda cosa, en China acaba de entrar en escena el primer ministro que lo nombraron el día 5 de octubre, que no era ni muchísimo menos un candidato, Li. Ha empezado a tomar en todas las declaraciones públicas muchísima preponderancia, demostrando que quien controla el gobierno, no digo que de manera propia, Arcadio probablemente García, abogado bajo especialista todas en las líneas sector y público. mandatos Bienvenido, buenos del días. ¿Cómo estamos, presidente Antonio? Xi, es el primer ministro, Li, y que aparentemente se le está dando una fuerza brutal, no se sabe muy bien por qué, pero que él fue muy criticado por el tema de los confinamientos en Shanghái, porque él era el responsable del partido en Shanghái durante esa época. Todo esto parece ser que Li, que es muchísimo más tecnócrata que político como es Xi, ha intentado poner comisura o mesura a la hora de dar datos, y muy probablemente estos últimos datos tengan más un potencial de, oye, vamos no sé si a ser menos mentirosos o a orientar más los datos en función de lo que luego va a ocurrir, o ajustar más los datos, pues la verdad es que en China no me puedo creer nada. Pero fíjate, coinciden varias cosas en el tiempo, que yo no soy muy capaz de hilarlas, pero que he llegado a la conclusión después de tantos años en esto, que las casualidades no existen. El primer ministro, que era siempre un desconocido para nosotros, toma mucha preponderancia no solo en el partido, sino en la vida pública. Fue el que tuvo que ver con los temas de Shanghái y ahora, curiosamente, el COVID ha desaparecido y los datos que se anticipan parecen más con más mesura. Viendo a la OPEC, clarísimamente la entrada de Irán, lo llevo diciendo mucho tiempo, en el juego, apoyando de una manera descarada a Rusia, lo único que ha hecho es que los países árabes, fundamentalmente Abu Dhabi, y porque el resto de los Emiratos no tienen petróleo ya, Dubái ya no le queda nada y el resto nunca lo ha tenido, y Arabia Saudí, las dos grandes bolsas de petróleo de Oriente Medio, se hayan aliado de manera otra vez descarada con los americanos, fundamentalmente para oponerse no a los rusos, sino a Irán, el cual le está vendiendo todo tipo de munición, se le está acabando, ya se empieza a hablar que dentro de escasamente 3 o 4 semanas Rusia no tendría munición de artillería, ni de suya, ni la que le han dado los iraníes, porque la cantidad de disparos de artillería supera el 1,5 millones, es decir, no hay arsenales en el mundo con tanta cantidad. No van a abandonar la OPEP, obviamente. ¿Por qué? Porque al primero que no le interesa son los americanos. A los americanos lo que les interesa es de que haya alguien controlando y que el petróleo esté en el nivel que a ambos les interesa, que es rondando los $80. No el Brent, sino el Western Texas. Siguiente exposición. ¿Algo que añadir que te gustaría comentar de cualquiera de los dos asuntos, Álvaro? No, la verdad, bueno, quizás estoy un poco más, reconociendo la gran incertidumbre, estoy quizás un poco más constructivo con China o más optimista con China, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado, de nuevo, con todo el miedo de no tener datos, es que la variante Omicron también en China pues genera unos síntomas mucho menores que variantes previas. Y al mismo tiempo es súper contagiosa. Entonces, básicamente, pues sí, yo creo que no hay que descartar que efectivamente se hayan contagiado, no se hayan muerto, porque básicamente los síntomas son parecidos a la gripe. Y si eso es así, pues obviamente en el caso de China ya da igual un poco cómo fueran deficientes o ineficientes las vacunas, ya tienen inmunidad natural contra la última variante. Digamos que China en 2 meses pues se ha puesto en términos de inmunidad natural donde estamos los demás, en mi opinión, y por tanto por eso puede abrir, y por tanto a día de hoy no creo que sea más probable que vaya cierres ligados al COVID en China, más probable que en otros países. Si pasa, que espero que no pase, será porque viene una nueva variante que a su vez probablemente se extenderá por todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo sinceramente creo que China este año va a dar más alegrías que disgustos en términos de crecimiento. Todos los países que han abierto post-COVID han crecido mucho. Y obviamente lo que hay que estar atentos a otros riesgos que obviamente tiene China por su régimen, por el conflicto con Estados Unidos en relación con Taiwán, en fin, por muchas cosas, ¿no?
Pero dicho esto, a nivel macro, de hecho a mí me parece buena noticia que el gobierno chino no haya puesto un objetivo de crecimiento más alto, ¿no? Que haya puesto un objetivo prudente quiere decir que van a poder ellos ser prudentes con los estímulos, cosa que nosotros no fuimos, por cierto, y por eso la inflación la tenemos donde estamos. Y en ese sentido yo creo que yo prefiero una China prudente en términos de crecimiento porque, como digo, serán menos estímulos, probablemente menos presión inflacionista por vía de materias primas y, por tanto, por nuestro lado, quizás unos tipos de interés un poco menos más altos que si China hiciera otro tipo de política económica. Así que, bueno, quizás un poco más constructivo con China de cara a este año. Perdonadme, Sí. es imposible que China haya conseguido inmunidad natural. El 80% de los chinos estaban completamente aislados del virus y la variante Omicron no será mortal en situaciones que tienes algún tipo de inmunidad natural, pero la variante Omicron no es ninguna broma, pero ninguna broma, y de hecho tiene un índice de mortalidad bastante elevado en aquellas personas que son vírgenes al virus. De hecho, se estaba viendo justamente antes de las vacaciones. ¿Qué ocurrió durante las vacaciones? Esa es mi gran duda. Bueno, gestor independiente, Álvaro San Martín, Anchor Investment Strategy, es un placer, como siempre. Muchas gracias a los dos. Que paséis buena semana. Hasta la próxima. Adiós. Taiwán, en realidad, todo el tema de China, aparte del crecimiento, claro, por supuesto, desde el punto de vista económico, el riesgo geopolítico es lo que le quita el sueño a Estados Unidos y a Occidente, que China siga manteniendo una gran ambición intervencionista en Taiwán, que es la isla o la fábrica de los semiconductores de todo el mundo. 12:49, un minuto de publicidad y enseguida miramos IBEX 35, 9.500, nuevo máximo anual para el IBEX 35, máximos de 3 años.